Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos y gracias por estar aquí, por acompañarme en esta, digamos, en esta aventura que vamos a tratar de iniciar hoy, en este primer programa, que sería como una especie de ejercicio que vamos a tratar de hacer eh, semanalmente para traer, si se quiere, algunas ideas a la palestra y conversar. La idea es que sea justamente eso, un espacio de conversación, un espacio en donde todos podamos aportar ideas y sentirnos, digamos, escuchados, si se quiere, ¿no? La intención de esto es que sean, digamos, una eh, conversación relativamente con tiempo, digamos, no vamos a tardar mucho más de una hora. La idea es que la presentación es como una especie de contexto sobre donde nos vamos a ubicar y en función de eso, pues, le damos pie a algunas preguntas o algunos comentarios que ustedes quieran hacer en relación al tema que se está trabajando. El tema de hoy en particular es un tema que llevo trabajando, digamos así, varias semanas, porque también lo he conversado en el espacio de la radio, y es la fortaleza de ser vulnerable. Estos webinars les he dado por nombre Desarrollando tu Potencial, porque una vez estaba leyendo un libro sobre los alcances del coaching y lo que me llamó la atención fue el significado de la palabra coaching unido a desarrollar el potencial del individuo. Y justamente eso es lo que a mí me ha conectado con este oficio, con este arte, esa posibilidad de desarrollar en el individuo todo lo que el individuo tiene. Entonces, claro, un individuo tiene muchas facetas que hay que ir trabajando, muchas facetas que hay que ir, digamos, mejorando en algunos casos y en otros casos, pues, haciendo los ajustes necesarios. Y esos ajustes quien los tiene que hacer es el individuo, porque el trabajo del coach no es decir qué hacer, el trabajo del coach es acompañarte en ese proceso de eh, averiguar qué está sucediendo. Entonces, bueno, la idea estas conversaciones, o como también les doy en llamar webinars, porque de alguna manera se hacen en la web, es trabajar temas que pueden tener alguna relevancia desde el punto de vista de nosotros como seres humanos. ¿Okay? Eh, la motivación de esto, como ya se los venía diciendo, tiene que ver con la intención de desarrollar el potencial del individuo, de todas las personas que de alguna manera pues tengan interés en conectarse y en conversar sobre estos temas. Un poco los invito a ustedes a, a traer temas que también puedan ser conversados y tratados, digamos, en este proceso. Y bueno, un cierre en donde le vamos a dar como una especie bueno, cuál es la conclusión que podemos sacar de estos temas, qué podemos hacer. Eh, Algunas ideas que yo manejo en relación a estas conversaciones es que no creas nada de lo que yo estoy diciendo, absolutamente, ni de lo que leas. Simplemente, como decía un maestro que tuve la oportunidad de conocer, duda hasta que dudes de tus propias dudas. En ese momento te darás cuenta de cuál es la verdad. Duda hasta que dudes de tus propias dudas. Ese quizás es un mantra que uno tiene que repetir, porque hay mucha gente diciendo cosas, hay mucha gente en este momento, bueno, las redes sociales nos tienen inundados de gente dando opiniones y gente diciendo cosas, y la mayoría de las cosas que dicen contienen algunas cositas que tienen sentido, pero no todas tienen sentido. Entonces, pongamos digamos, en tela de juicio todo aquello que nos dicen y seamos capaces de conseguir nuestra verdad, que no necesariamente es la verdad de los demás. ¿Ok? Nuestra interpretación, si se quiere, de la realidad.
Otra idea que también manejo mucho es, y es difícil por supuesto, porque nos han enseñado que el problema no está dentro, sino afuera. Y es nunca, pero eso significa nunca culpes a otros por tus problemas o lo que te sucede. La única persona que puede resolver sus problemas eres tú mismo. Por lo tanto, tú eres el único que puedes hacer algo cuando tienes una situación. Más nadie. Y nadie puede resolver esos problemas a menos que tú lo hagas. Si por alguna casualidad alguien tiene ese poder, le diste entonces tú el poder de controlarte. Y eso tarde o temprano va a tener sus consecuencias. Otras ideas es que somos seres vibracionales, vibramos tanto para atraer como para repeler. Todo lo que viene a nuestra vida es resultado de nuestra vibración. Si somos personas optimistas, si somos personas que estamos, digamos, viendo la parte buena del asunto, si somos personas que estamos trabajando con la abundancia, si somos personas que estamos creciendo, pues eso es lo que vamos a conseguir. Pero si nos empeñamos en ver el otro lado, también lo vamos a conseguir, porque es que vibramos en esa frecuencia. Y todo lo que vibra en la misma frecuencia que nosotros, viene a nosotros. De la misma manera, todo aquello que vibra en la frecuencia contraria, se aleja. Es decir, que si yo, por ejemplo, vibro en escasez, se aleja la abundancia. Si yo vibro en conflicto, se aleja la paz. Y así sucesivamente. Pónganle ustedes los nombres que quieran. Y por último, para no meternos más en todos estos detalles, que estos serían como algunas ideas básicas, es que todos somos energía en constante transformación. Somos energía eh, cambiante, cambiante, completamente cambiante. Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, porque creemos que somos materia, pero no somos materia, somos energía. Somos energía en transformación constante. Nuestro cuerpo funciona solo, gracias a Dios. Nosotros no tenemos que hacer nada. Nosotros simplemente lo alimentamos, respiramos, tomamos agua, pero no lo hacemos porque si nosotros tuviésemos que acordarnos cuándo hacerlo, quizás moriríamos de inanición o de sed. Pero el cuerpo tiene la forma particular de indicarnos qué necesita. Y depende, pues él de repente te va a pedir salado, de repente te va a pedir picante, de repente te va a provocar comer un dulce, de repente te va a provocar beber una bebida amarga, etcétera. Y así como digo bebidas, digo alimentos, digo muchas cosas. Pero ¿por qué lo hace? Porque él te está pidiendo lo que él necesita. Claro, una de las cosas que hemos perdido con el tiempo es a escucharnos. Y como no nos escuchamos, no necesariamente le damos lo que él necesita, sino lo que nosotros creemos que necesita. Él puede necesitar, por ejemplo, azúcares. Muchas de las personas que me dicen ahí ya va, pero es que si yo como mucho azúcar engordo, claro, porque comes azúcares procesados. Pero si tú comes azúcar natural o comes dulce natural que viene de las frutas, por ejemplo, que encuentras en la fruta, pues eso no te va a engordar. Entonces, hay cosas que nosotros, lamentablemente, pues le hemos metido. Hay cosas que no necesitamos y consideramos que son importantes. Pero bueno, si nosotros vamos a tratar de este tema, una de las cosas que hemos, o yo he trabajado particularmente en los últimos, sobre todo en los últimos meses, es que la vida tiene que ser una vida en donde tú vivas en bienestar, disfrutes lo que estás haciendo y sobre todo te des cuenta que la vida es fácil. ¿Qué significa que vivas en bienestar, por ejemplo? Significa que estés sano, que estés saludable, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de espiritual,
desde el punto de vista energético, y para que tú estés bien en todas esas dimensiones, tú tienes que hacer una serie de cosas. Y eso las iremos viendo poco a poco en cada una de estas presentaciones. Porque estar en bienestar tiene muchas dimensiones. La dimensión física, por supuesto, que de alguna manera haciendo ejercicios, alimentándote apropiadamente, aprendiendo a respirar, entramos en contacto con esa dimensión física que nosotros necesitamos. Pero también tenemos otras dimensiones, como son las dimensiones, por ejemplo, energéticas, que tenemos que hacer para manejar nuestra energía. O qué tenemos que hacer, por ejemplo, para manejar nuestras emociones, cómo trabajamos nuestras emociones, las reconocemos, no las reconocemos. A veces la sociedad nos dice que no, otras veces nos dice que sí. ¿Qué hacemos con nuestra espiritualidad? Hay mucha gente que está trabajando, cultivando espiritualidad, pero ¿qué espiritualidad es la que tú necesitas? Es la que tú estás buscando. Hay muchos tipos y esos son temas de desarrollo. ¿Por qué hablo del disfrute? Porque la vida es disfrute. Siempre que hablo del disfrute pienso en la imagen de un niño. Un niño se acuesta porque de alguna manera se le acabó la batería, digamos así. Cuando lo derrota el cansancio y su cuerpo mismo le pide, vamos a descansar. Y él se duerme en cualquier lugar. Y cuando se duerme profundo. Pero cuando se despierta, y lo digo por mi nieta, y mis hijas también, pero ya mis hijas están grandes, pero lo digo por mi nieta, cuando mi nieta se despierta, eso es como que le entró un huracán para arrasar con todo lo que esté enfrente. Porque se despierta con ganas de conocer, con ganas de aprender, con ganas de hacer, con ganas de jugar, con ganas de divertirse, con ganas de hacer tantas cosas. Y cuando yo la veo, digo, ¿y dónde están mis ganas? ¿Qué pasó con mis ganas? ¿Qué pasó con todo eso que yo también tenía? Porque ciertamente yo lo tenía. En algún momento, cuando empiezo a hacer memoria, me acuerdo que sí. Es que hemos dejado de vivir en disfrute. Hemos dejado de vivir en ese disfrute que nos da la vida, en esa especial atención o en esa, digamos, en esa bendición que tenemos de estar vivos y de disfrutar de una vida. Porque la vida no es para trabajar, la vida es para disfrutar. Que dentro de ese disfrute trabaje, esa es otra cosa. Que asumas el trabajo como parte del disfrute, eso es otra cosa. Como dicen por ahí, si tú eres capaz de disfrutar lo que estás haciendo, nunca vas a tener que trabajar. Y es ahí donde está digamos, ahí ese secreto que nosotros tenemos que buscar. Y cuando hablo de facilidad es porque la vida es fácil. Quienes complicamos la vida somos nosotros. Nosotros somos los que le ponemos peros a todo lo que viene. La vida es fácil, la vida te lleva. Tú tienes dos alternativas. O dejas que el río de la vida te lleve y te tocará hacer las cosas que tengas que hacer, lo que tengas que aprender, lo que te toque, o te opones a eso. Entonces, si te opones, va a pasar como cuando nadas en un río. Si opones al río, te vas a cansar más. Y probablemente cuando llegues, si es que llegas a la orilla, si es que el río no es muy caudaloso, pues entonces llegarás completamente agotado. Pero si tú eres capaz de nadar con el río, dejar que la corriente te lleve, disfrutarás el paisaje, te pones a flotar y te pones a ver qué es lo que está sucediendo y de repente te consigues con una piedra y la rodeas y sigues andando y vas navegando en la vida. Si nos oponemos, nos cansamos. Si no nos oponemos, pues vamos a seguir el camino que nos indica la vida. Y eso tiene que ver también con la forma como nosotros hemos concebido el mundo, pues. Esa forma de guerrear, que somos unos guerreros, que tenemos que trabajar, que tenemos que conseguir una serie de metas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final, realmente perdemos la capacidad de vivir. Y eso es un poco lo que quiero también que nosotros a lo largo de todas estas conversaciones
nos vayamos dando cuenta. ¿Qué es lo que te dice si estás haciendo las cosas de la manera difícil o de la manera fácil? Lo que llamamos el sistema de guía emocional. Tus emociones son las que te conectan con la vida. Si te sientes mal, te sientes inquieto, te sientes molesto, hay algo que no está funcionando, tus emociones te lo están diciendo. Y nosotros somos, los seres humanos somos seres emocionales. Somos seres que tenemos emociones, que vivimos con emociones. Y esas emociones son más elaboradas que las emociones que tiene, digamos, no sé, otro ser vivo. Pues nosotros tenemos emociones básicas como el miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, el amor. Pero esas emociones se combinan y forman entonces otras emociones a las que le hemos dado nombre. La frustración, la complacencia, la benevolencia, eh, la culpa, la vergüenza, etcétera, 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 etcétera. Los temores. Entonces, nosotros le hemos dado forma y no sabemos manejar ese sistema. O más bien, no nos han enseñado, no hemos querido aprenderlo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que cuando hago las cosas que me gustan, todo sale bien, entonces empiezo a vivir en ese esquema de la facilidad. Entonces, digamos, estas tres ideas básicas las vamos a ir desarrollando a lo largo de todas estas conversaciones y yo se las planteo para que ustedes de alguna manera las vean y se den cuenta que, bueno, que están ahí. Pero entrando en el tema de hoy, la pregunta es, ¿qué significa ser vulnerable? ¿Qué significa para ustedes? No sé si alguien me lo pueden escribir por el chat para ver, digamos, qué es lo que ustedes piensan en relación a ser vulnerables. ¿Qué significa para ustedes ser vulnerables? O también pueden abrir el micrófono y me lo dicen. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué significa para ustedes ser vulnerables? ¿Con qué se conectan cuando alguien les dice que está vulnerable? A ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a derrotar su propia vulnerabilidad? Ajá. María nos Puede dice. ser débil, que nos daña alguna información, nos toca. Bien, débil, nos daña alguna información, nos toca. María nos dice es como no tener resistencia. Yatli dice que puede ser débil, frágil. Ajá. Es decir, de alguna manera conectamos ser vulnerable con debilidad. No escuché bien. Voy manejando entonces No escuché bien, Marisol. Francisco me dice, cuando estás vulnerado es cuando una circunstancia de la vida te ha afectado en la parte sensorial, emocional, física, no necesariamente ser débil. Muy bien. Edwin dice inseguridad. María dice, es alguien que está en riesgo de algo. Edwin habla de incertidumbre. Exactamente. Fíjense que todos de alguna manera tienen parte de razón. Hemos aprendido que ser vulnerable es conectarnos con nuestras inseguridades, con nuestros miedos, con nuestras debilidades. Y cuando eso sucede, entonces nos sentimos, como dice Yatli en el chat, nos sentimos indefensos. Pero fíjense que hay algo también que quiero rescatar de cuando somos vulnerables. Cuando somos vulnerables y nos reconocemos como tal, como esa persona que está afectada por ese miedo, por esa inseguridad, por esa debilidad. Cuando reconocemos eso, entonces pasa algo que nos permite ver qué hacer. Y hay otra pregunta que quiero hacer acá, que es, ¿qué es lo que no quieres mostrar?
¿Qué es lo que te da miedo demostrar cuando sientes que eres vulnerable? ¿Qué es lo que no quieres mostrar? Puede decirse como dice Yatli, indefensión, inseguridad, debilidad. ¿Qué no quieres mostrar? Nuestras debilidades, no quieres mostrar miedo, no quieres mostrar inseguridad. Muy bien, muy bien. Ahora pregunto, otra pregunta más. ¿Qué es lo que te preocupa de estos miedos? ¿Qué es lo que te preocupa? Porque fíjense ustedes en algo, ¿no? Que exactamente nos preocupa el miedo. Fíjense ustedes algo. La vulnerabilidad de alguna manera, cuando nos conecta con indefensión, nos conecta con pérdida, nos conecta con fallar, nos conectan con nuestros miedos, ¿ok? Nos conecta con, como dicen ahí, no saber cómo responder frente a una situación. El problema de esta vulnerabilidad es que detrás de ella, detrás de esa vulnerabilidad, está un enorme poder. Es el poder que nosotros tenemos responder a esos problemas que están sucediendo. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, hay situaciones que pueden ser reales. Digamos, estoy caminando por la calle y de repente un perro se me acerca, uno de esos perros gigantescos y me va a atacar. O yo pienso que me va a atacar. El perro me viene de frente. Pues entonces, ¿qué pasa? Obviamente siento miedo. Me siento vulnerable, por supuesto. Puede ser que alguien, digamos, venga caminando y de repente saca un arma y me siento vulnerable, tengo miedo. Pero también esos miedos son miedos, vamos a decirle así, reales. Pues son miedos de que está en riesgo mi vida. Pero hay otras situaciones en las cuales cada uno de nosotros interpreta de manera distinta. Como por ejemplo, un divorcio, una separación, una migración, la muerte de un familiar, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, que esté frente a la ruina. Esas son situaciones que nos hacen sentir vulnerables. Y de alguna manera cada uno de nosotros reacciona de manera distinta, porque ha aprendido a reaccionar de forma diferente. Fíjate que hay una situación que nos hizo vulnerables a todos. Y a todos, digo yo, de un solo golpe, a todos los seres humanos que estamos en esta tierra. La situación de la pandemia. ¿Verdadera o falsa? No voy a entrar a discutir si es verdadera o falsa. Pero nos hizo entrar en una situación de vulnerabilidad. Porque todos sentimos miedo. Todos nos sentimos preocupados. Todos sentimos que algo cambió. Todos sentimos que lo que veníamos haciendo ya no funcionaba. Todos sentimos que estábamos en peligro. Todos sentimos que cambió la manera de hacer las cosas. Ahora, hubo formas de reaccionar, distintas maneras de reaccionar. Hubo quienes fueron capaces de sobreponerse a la situación y beneficiarse de la situación. Ya sabemos, hay empresas que se crearon en este tiempo, al igual que hay empresas que desaparecieron, por ejemplo.
Hay quienes, digamos, no pudieron seguir adelante y simplemente de alguna manera fueron saliendo del juego. Cuando me refiero fueron saliendo del juego, fueron tomando la decisión de salir, ya sea que se hayan enfermado o no de, eh, del COVID. Y hay quienes, de alguna manera, pues nos tocó a mí particularmente, por ejemplo, el primer mes yo no sabía qué hacer. No tenía dónde ir, no tenía, digamos, trabajo, no tenía, digamos, qué hacer. Y bueno, hasta que llegó un mes y me acuerdo que salí a la calle, veo a la gente en la calle y digo, bueno, pero ¿por qué me estoy tomando yo esto tan en serio? Si esto, claro, si yo tomo mis medidas de seguridad, pues en principio todo va a caminar. Pero eso generó de alguna manera un cambio. Y por supuesto, salías a la calle, salías con cuidado, si vas a entrar en un supermercado, tienes que tener previsiones, todo ese tipo de cosas. Sobre todo porque ya sea real o no, teníamos miedo. Ya sea real o no, era la primera vez que nos enfrentábamos todos a un problema parecido. De hecho, creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido en esta, digamos, en estos últimos años. Sobre todo nosotros, venezolanos, que tenemos muchos aprendizajes porque nosotros, yo creo que tenemos un posgrado en vulnerabilidad de todo lo que nos ha sucedido, pero la situación de pandemia particularmente nos afectó de distintas maneras. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, que me toca dar clases, el cambio de presencial a virtual fue realmente una crisis, pero fuerte para mucha gente. Para mí también, por supuesto, pero para mucha gente fue una crisis. Y hubo personas que simplemente, mira, no, prefiero no seguir. Yo espero a que esto se resuelva. Y el espero fueron casi 2 años. Y hubo personas que dijeron, bueno, vamos a ver cómo nos va, pues. Y ahí lo fuimos intentando. Y poco a poco nos hemos acostumbrado a esto. Y ahora nos damos cuenta que esto llegó para quedarse. Si hay algo que a mí me gusta de esto, es esta posibilidad que tenemos nosotros. Si en otras condiciones buscásemos de tener una reunión, pues tendríamos que organizarnos para que de alguna manera tuviésemos el tiempo de confluir en un solo espacio. En este caso, no importa dónde estemos, si tenemos la posibilidad de conectarnos, nos podemos conectar. Entonces, esa vulnerabilidad nos afecta porque, como bien ustedes lo dijeron, hay dos cosas que están allí que nos afectan, que son los miedos, ya sean reales o irreales. Para nosotros o para nuestra mente es lo mismo un miedo real que un miedo irreal. Es lo mismo enfrentarme a una pantera que subirme a un ascensor si yo soy una persona claustrofóbica. Es lo mismo enfrentarme a un perro rabioso que de alguna manera eh, tener miedo, por ejemplo, de ir al odontólogo porque, bueno, me va a poner una máquina ahí que le tengo terror cuando ese taladro empieza a vibrar. Entonces hay miedos que son reales y hay miedos que son irreales. Quizás lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos porque dependiendo del miedo, nosotros podemos reaccionar a él, podemos tomar medidas en él. Y muchas veces, los miedos irreales son resultado de nuestra historia personal. Nuestra historia personal tiene que ver con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, lo que hemos eh, interpretado. Inclusive, yo puedo ser gemelo, tener un hermano gemelo, y probablemente él y yo vemos la vida de manera distinta. Quizás muchas cosas las vemos parecidas, pero hay algunas de ellas que no vamos a compartir. ¿Por qué? Porque tenemos aprendizajes diferentes. Y esos aprendizajes diferentes nos hacen ver la realidad de manera distinta. Ahora,
Cuando nos enfrentamos a esa vulnerabilidad, empezamos a descubrir cosas que nos tiene que enseñar eso y que de alguna manera nos permite avanzar. Yo les voy a dar aquí algunas ideas, como les dije al principio. Duden hasta que duden de sus propias dudas. En primer lugar, la vulnerabilidad me conecta con el miedo. Y el miedo tiene una particularidad. El miedo te paraliza o te hace huir. Son dos de las características fundamentales del miedo. Si yo me enfrento, por ejemplo, a un perro rabioso, tengo dos alternativas. O me quedo tranquilo y él probablemente se acerque y cuando huela el miedo que tengo, me agreda. O puede ser que yo decida correr, lo cual va a traer como consecuencia que él salga corriendo detrás de mí, pues. Pero esos son mecanismos de defensa que yo estoy usando. Quizás, digamos, otro mecanismo de defensa que también se puede hablar que es parte del miedo es defenderse. Pudiera ser. Pero corriendo el riesgo. O sea, en este caso estás como que atreviéndote a. Entonces, lo primero que yo diría cuando tengas o te sientas vulnerable es atrévete. Atrévete a cuestionar por qué tengo o me siento vulnerable ante esto que está sucediendo. ¿Por qué, por ejemplo, me siento vulnerable ante un examen? ¿O por qué me siento vulnerable ante la posibilidad de atender o de llamar a un cliente? ¿A qué le tengo miedo? ¿Al fracaso? ¿Al ridículo? ¿Al éxito? ¿Al rechazo? ¿A merecerlo? Fíjense que todo lo que he dicho son miedos irracionales, miedos que están aquí, no en otro lado. Entonces, en el momento que te das cuenta de qué es lo que te está afectando, puedes empezar a tomar acciones. Por ejemplo, muchas veces tomamos o hacemos cosas evasivas como para no enfrentar lo que está sucediendo. Evadimos, procrastinamos, por ejemplo. Yo a veces le pregunto a algunos de mis alumnos, ahorita estaba justamente conversando con uno y le dije, ¿por qué esperas a última hora para decirme las cosas? O sea, ¿por qué si sabes que tienes una serie de compromisos que la materia en particular te está limitando, ¿por qué no tomaste las medidas a tiempo? Entonces, bueno, es como ese, reconozco que tengo que resolver esa situación, no me puedo dar el lujo de, acepto lo que está sucediendo. Y eso que estoy aceptando es parte de vivir en facilidad, porque la vida no es como yo la quiero, la vida es como sucede. Yo no tengo la forma de controlar la vida, es muy difícil, es más, no lo puedo hacer. Ya la vida viene, la vida fluye, la vida hace lo que quiere, la vida está en un devenir. Entonces tengo dos alternativas, o me opongo a ella y sufro, o acepto lo que sucede y veo a ver cómo hago. Por ejemplo, hace mucho tiempo, esto es algo así como un cuento personal mío. Yo entré en la Universidad Simón Bolívar y bueno, yo me sentía orgulloso de estar en la Universidad Simón Bolívar estudiando. Estoy hablando de los años 70. Y me acuerdo que lo que fue el primer mes en la Simón Bolívar, eso fue no solamente el problema de la adaptación, de subir, ¿verdad? Claro está, Simón Bolívar queda a 10, 15 kilómetros de Caracas, entonces tienes que buscar la forma de llegar, tienes que buscar la forma de regresar, había que ir en autobús, entonces todo eso era una logística, además que bueno, como son las cosas en la universidad, pues tú de repente tenías clases a las 7 de la mañana, después tenías clases a las 3 de la tarde, entonces no tenía sentido bajar y volver a subir, sino bueno, te quedabas en la universidad, pues no había otra cosa. Entonces, todo eso para mí fue un cambio duro.
fue un cambio bastante fuerte porque yo estaba acostumbrado, venía de bachillerato, bueno, bachillerato era algo sencillo. Y me acuerdo que el primer mes fue bofetada tras bofetada. Pues en todas las materias iba malísimo. Y eso para mí era duro, pues. Sobre todo porque yo sentía que, wow, que mira, que irán a decir los demás de eso, que irán a pensar mis padres, qué irá a pasar aquí. Oye, qué mal resultado estoy teniendo. Me siento mal conmigo mismo. Bueno, cuando entendí y acepté que sí, que eso podía ser así y que me podía equivocar y que tenía la libertad de equivocarme y que además de eso yo iba a hacer todo lo que estaba a mi alcance para salir adelante, fue cuando las cosas cambiaron. Y todavía me acuerdo que me senté en un banco de entre la casa del estudiante y uno de los edificios de la universidad, porque me la pasaba en la casa del estudiante cuando no tenía que no tenía clases. Y además de eso no entendía cómo mis compañeros estaban allí y no estudiaban y yo tenía que estudiar mucho para poder alcanzar las notas que quería alcanzar. Entonces, en ese camino fue que yo me detuve, tenía clases, no fui a clases y dije, bueno, aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que resolver esto. Y simplemente acepté lo que pase. Bueno, no importa lo que pase. Yo creo que para mí ese fue uno de los momentos que me cambió la vida. Ni siquiera voy a decir que me cambió la universidad, me cambió la vida. Y cada vez que paso por ahí, que tengo la oportunidad de ir a la universidad y pasar por ahí, siempre veo el bendito banquito donde me senté y donde dije, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, esa aceptación te da fuerza para seguir adelante, para crecer. Cuando, por ejemplo, estás en una relación y la relación no funciona, por más que tú hagas eh, lo imposible, bueno, mira, no se puede, no se puede. A veces quizás lo que tenemos es que reconocerlo. Nos da miedo fracasar porque creemos que eso es un fracaso. No, eso no es ningún fracaso. Eso es parte de la vida, parte del aprendizaje que tenemos que llevar adelante. O, por ejemplo, puede ser que, mira, nos enfrentamos a situaciones como amigos que se nos van o familia que se va de una porque migra y nos quedamos solos. Y eso, por supuesto, tenemos dos cosas. Bueno, mira, en mi caso, bueno, mira, es una decisión que toman mis hijas y yo la respeto. ¿Qué me gusta? No, me gustaría estar con ellas, pero si no se puede, bueno, chévere. Respeto su decisión porque eso es lo que ellas quieren. Que es fácil, no es fácil, pero hay que respetarlo. Y eso es parte de aceptar que hay cosas que te duelen y reconocerlo. Cultivemos el desapego. Y el desapego es el estar pegados a esos resultados que creemos que son lo que tienen que, los que a nosotros nos gustaría. Pues nosotros estamos acostumbrados a ver el futuro en función de qué, de lo que sabemos del pasado. Nadie, por ejemplo, nos preparó para una pandemia. Para nosotros fue algo inédito. Nunca habíamos vivido en pandemia, por lo menos en 70, 80 años de vida de mucha gente. Fue algo completamente inédito, pero nos tocó cambiar. Y aquí estamos, un año después de haber terminado, entre comillas, la pandemia. Reconoce tu fuerza interior. Tú eres más fuerte de lo que tú crees. Y cuando eres capaz de reconocer que hay cosas que tienes que trabajar, que hay competencias que tienes que aprender, competencias de cambio, competencias emocionales, competencias de desarrollo, competencias de trabajo, competencias de motivación, competencias de conversación. Cuando eres capaz de reconocer que tienes esa fuerza dentro de ti, entonces vas a hacer las cosas que tengas que hacer. Como dicen por ahí, está bien que tengas miedo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Y seguro que vas a encontrar esa fuerza que necesitas. Y por último, desarrolla tu ser. Desarrolla ese potencial que está dentro de ti.
Desarrolla esa fuerza que tienes adentro. Porque todos y cada uno de los que están aquí, de los que están afuera, tienen un potencial maravilloso. Un potencial para crecer, un potencial para ser cada vez mejores. Y hay una regla que muchas veces olvidamos. Para poder tener, hay que hacer. Pero para poder hacer, primero que todo hay que ser. Yo cambio desde adentro para poder hacer y poder tener. Difícilmente voy a tener si no soy. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar ese ser. Y la otra cosa que también voy a decir, porque también es importante, no todos tenemos los mismos niveles de vulnerabilidad. A los hombres, por nuestra propia cultura, por nuestra propia educación, por la forma como nosotros hacemos las cosas, nos cuesta más reconocer que somos vulnerables. Nos cuesta más poner en tela de juicio nuestras emociones, o más bien reconocer nuestras emociones. Las damas tienen mucho más camino andado que nosotros en ese sentido, porque ellas están acostumbradas a conectarse con su emoción, están acostumbradas a reconocer esa emoción, están acostumbradas a dar con esa emoción y están acostumbradas además a generar esos espacios que las pueden ayudar a seguir adelante. En caso nuestro, en el caso de los hombres, nos cuesta más, porque a nosotros nos han enseñado a que tenemos que tener la razón, tenemos que ser exitosos, tenemos que derrotar al enemigo, tenemos que X. Entonces, señores, reconozcamos la vulnerabilidad en el hombre. Y ustedes, damas, reconozcan que ese compañero, que ese amigo, que esa pareja tiene también vulnerabilidad. Y ser vulnerable no es malo, porque ser vulnerable nos conecta con esa guía espiritual que nos dice qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien. Y aquello que no nos gusta nos dice, hay que cambiar algo. Tienes que buscar la manera de resolver esa situación. Quizás no vemos la respuesta de forma inmediata, pero esa respuesta está allí. Y tarde o temprano va a llegar. ¿Ok? Entonces, de nuevo les digo, estas ideas son ideas. Esto no es ninguna receta. Yo no doy recetas, no me gusta dar recetas. Porque creo que cada uno tiene su propia forma de ver el mundo y es completamente válida, completamente normal y además de eso poderosa, porque lo que cada uno ve es resultado de lo que le ha tocado aprender en su vida. Y si esa persona pone un granito de arena para que otro también se dé cuenta, funciona. En el caso nuestro, en el caso que hacemos a veces acompañamiento, hay muchas personas que no les gusta mostrarse, no les gusta que las vean, no les gusta reconocer que hay algo que está haciendo falta corregir. Cuando esa persona toma la decisión de avanzar y de corregir aquello que le preocupa, esa persona da un salto gigantesco. Esa persona simplemente pega un brinco de 200 metros. Cuando esa persona se da cuenta de qué es lo que estaba fallando y reconoce qué es lo que tiene que hacer, funciona. Y es por eso que yo me niego un poco a lo de la receta, porque las recetas funcionan cuando tú las aplicas. Entonces tú tienes que estar todo el tiempo con la receta en la mano.
Ajá, hoy debo hacer tal cosa, cuando me levante debo hacer tal cosa, cuando me acueste debo hacer tal cosa, en el día debo mencionar esto y tal, porque si no, bueno, se me olvida. Pero cuando tú tomas la decisión, cuando tú te das cuenta de cuál es el problema, cuando tú eres capaz de decir, ya va, esto que estoy haciendo no lo vuelvo a hacer más, porque me está perjudicando por completo, en ese momento tu vida cambió. Pero esa decisión la tomaste tú, más nadie. Y para que tú la tomes, tienes que reconocer que eso está allí. Entonces, para no hacer más largo esto, que ya tenemos, digamos, 40 minutos tengo aquí hablando, vamos les quisiera por favor que me ayudaran a ver qué se llevan de esta conversación, qué han aprendido, qué les quedó, qué, qué cosas nuevas descubrieron que les pueda de alguna manera ayudar en su crecimiento futuro. Y esa es la idea que quiero dejar aquí. ¿Qué se llevan? Alguien que se atreva a decir qué se lleva, se conecte con esa vulnerabilidad. A ser más seguros en sí mismos. Muy bien, Alba. Enfrentar las situaciones, dice Francis. Muy bien. Todos tenemos situaciones que enfrentar. Todos. La vida es un reto constante. Y ser seguros de sí mismos, Alba Rosa, significa confiar en ti. Confiar en ti. Y confiar que todas las respuestas las tienes tú misma. Están dentro de ti. A saber enfrentar los obstáculos, a dejar los miedos a un lado, ciertamente, Joandri. Enfrentar esos obstáculos que a veces fíjate que no necesariamente son obstáculos, son aprendizaje. Imagínate por un momento el agua que circula en el río. Cuando se encuentra con una piedra no se mete golpes con ella, simplemente le da la vuelta, la rodea y sigue. Pero nosotros no, nosotros vemos la piedra y si no nos damos golpes con la piedra y nos llevamos, digamos, tratamos de empujarla para que se mueva, pero no, simplemente rodéala y sigue. Entonces no lo veamos como un obstáculo, veámoslo como una posibilidad de aprender. Y creo que cambiará un poco la forma de que lo hacemos. Yatli nos dice, solo tratamos los puntos externos y guardamos muchas cosas que reprimimos, pero nos llevamos a avanzar por encima de nuestros miedos y entender que si fracasamos es simplemente una oportunidad de aprender y seguir. Sí, ciertamente, a nosotros se nos ha metido mucho en la cabeza la idea del fracaso. Y eso es una cuestión de la cultura en la que vivimos. El fracaso. Tú tienes que ser una persona de éxito. ¿Pero qué es éxito? ¿Y qué es fracaso? Eso depende de cómo tú lo veas, depende de cómo tú lo manejes. ¿Ok? Pero ciertamente, cuando veas que hay algo que está pasando que no está haciendo lo que tú quieres, detente un momentico y pregúntate, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está pasando con esto? ¿Por qué no lo veo? Tanelis nos dice reconocer cuando un miedo es real o irreal a pesar de que vienen con la misma intensidad. Ciertamente. Recuérdate que los miedos están en nuestra mente y es nuestra mente la que les pone colores. Nosotros simplemente lo que vemos es lo que ella nos dice. Hay mucha gente que a veces no me cree cuando digo esto. El cuerpo es neutro, el cuerpo no hace nada. Es tu mente la que lo hace. De hecho, si tú decides en un momento dado curarte, te puedes curar. ¿Qué es fácil? No lo es, pero sí es la posibilidad, existe. De todo se aprende, sea bueno o malo, de todo se saca un aprendizaje, peor es judío. Muy bien, Francis, excelente. Eva dice dejar el miedo, aceptar que a veces las cosas no son como queremos, pero pueden cambiar cuando lo reconocemos y enfrentamos esas situaciones. Interesante este comentario de Eva, porque cuando las cosas no son como queremos, no necesariamente cuando nosotros las aceptamos
o cuando nosotros nos atrevemos van a cambiar. Los que vamos a cambiar somos nosotros. Por ejemplo, yo no puedo cambiar la pandemia. El que tuvo que cambiar fui yo. El que tuvo que adaptarse fui yo. El que tuvo que hacer lo que de alguna manera había que hacer en ese momento fui yo. Y fíjate que ya lo pasamos. Si ahora me dicen a mí, mira que hay otra pandemia, bueno, ya tú sabes cómo reaccionar. Sabes que no tienes que tener contacto, te pones la mascarilla, bla, 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 todo ese cuento raro. ¿Verdad? Cada uno de nosotros va escogiendo ese tipo de cosas. Michelle Caballero dice, admitir los sentimientos y conducta y enfrentar cada obstáculo que nosotros mismos nos colocamos por miedo. Muy bien, Michelle. Sobre todo me quedo con esa frase de admitir los sentimientos, porque nos cuesta, a veces nos cuesta aceptar nuestra vulnerabilidad. Pero ser vulnerable no es malo. Es parte de ser un ser humano. Y como decía mi compañera ayer en la radio, gracias a los miedos es que nosotros estamos aquí. Porque si no hubiésemos tenido miedo en el pasado, nos hubiésemos enfrentado a los dinosaurios y los dinosaurios nos hubieran barrido. Nos hubiésemos enfrentado a la pandemia y quizás la pandemia hubiera sido peor. Entonces, el miedo nos protege. El miedo es una emoción que de alguna manera está para garantizar nuestra supervivencia. El problema es que hay otros miedos que fundamentalmente son irreales que nos afectan. Y esos son los que realmente nos permiten o nos convierten en personas vulnerables. Edwin nos dice, me llevo de esto que es muy importante conocernos y reconocernos a nosotros mismos, que cuando se muestran nuestras debilidades son oportunidades para mostrar nuestras capacidades y fortalezas, que todo tiene solución y nosotros podemos superar cada situación. Es muy importante conocer tus miedos. No solamente conocerlo, reconocerlo. Porque cuando te das cuenta de que están allí, a veces fíjate que es difícil darse cuenta de que están allí, porque están tan disfrazados en nuestra mente que lo que vemos es que hay algo que está pasando que nos está amenazando. Pero cuando nos sentamos y entonces vemos, ya va, pero ¿a qué es lo que está sucediendo que me da miedo? Ah, es que me da miedo, por ejemplo, hablar en público. ¿Y por qué? ¿Qué me va a pasar si hablo en público? ¿Qué es lo que me puede pasar? Que la gente se ría, que la gente no le guste, pero ¿quién piensa eso? Eso lo pienso yo. Eso no me lo están diciendo los demás. Eso está aquí en mi mente, no está allá. Entonces, cuando yo empiezo a reconocer qué es lo que tengo que hacer para mejorar, es cuando empiezo a reconocer cuál es el miedo en particular. Y fíjate que hablaba de un miedo, el miedo al éxito y el miedo al fracaso, ¿no? Parecen contradictorios, pero existen los dos. Existe el miedo al fracaso, el miedo a no lograrlo. Y existe el miedo al éxito, que es el miedo a lograrlo. Y cómo conviven esos dos. Parecería mentira decir que tienes miedo a lograrlo, pero es que inconscientemente tu cerebro trabaja y dice, ya va, o sea, no, porque si lo logro, me va a tocar hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, ponte tú un vendedor que tiene que cubrir su meta y el tipo va sobrado, va sobrado. El tipo va, no sé, si tiene que vender 100.000 bolívares al mes, el tipo ya está el 15 días en 100.000 bolívares. Pero en los últimos 15 días, bueno, el tipo dice, nada, ¿para qué? Porque es que si llega mucho más allá, entonces va a empezar a decir, ajá, me van a subir la cuota, me van a cambiar de territorio, este territorio es muy chévere, me van a mover de esta zona donde estoy, que me gusta, ya conozco a todo el mundo. Oye, mis amigos que están aquí, mis compañeros de venta, de repente van a decir que qué pasó, que cómo me fui, wow, que tantas comisiones que gané. Hay miles y miles y miles de cosas que te puedas imaginar. Y resulta ser que quien se pone ese freno eres tú mismo. No son ellos, eres tú. Y quien pierde la oportunidad eres tú.
pero ese miedo no lo reconoces. Fíjate que es un miedo realmente contradictorio, el miedo al éxito. O sea, tienes miedo a ser exitoso por las consecuencias que eso trae, ¿no? Pero bueno. Bueno, de verdad, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por haberme acompañado. Gracias por disponer de este espacio de tiempo para conectarse, para poder escuchar un ratito. Y no solamente, la idea es que no sea yo el que, el que diga, voy a traer el tema y ustedes, me encantaría que ustedes participaran así como lo hicieron hoy. Y bueno, la idea es ir trayendo temas que les sean interesantes, sobre todo pensando que nosotros como seres humanos convivimos en una sociedad que tiene muchas cosas. Tenemos relaciones de la familia, tenemos relaciones con pareja, tenemos relaciones en nuestro trabajo. Y muchas de estas cosas tenemos que aprenderlas. Y lo único que yo quiero de todo esto es que a ustedes les quede un poquito. Ojalá que hoy les haya quedado un poquito. Y ese poquito mañana los ayude a cambiar y a mejorar y a desarrollar ese potencial. Ese es el objetivo de esto. Entonces, bueno, si ustedes participan, mejor, porque aprenden ustedes y aprendo yo. Creo que eso es lo importante, esa retroalimentación que podemos tener aquí. Así que bueno, mil gracias. Ventana de Yoari. Bueno, Yatli, si quieres me mandas esa información y yo con mucho gusto la reviso. Lo que me queda, bueno, es darle las gracias y nada. Seguimos entonces en contacto, haciendo algo así rápido, conciso y que nos ayude a todos. No sé si tienen alguna pregunta o algo más que decir. Si no, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Nos estamos viendo en este mismo canal.